Hoy vamos a reparar el conector HDMI de una PlayStation 4 sin señal. El cliente nos comenta que el conector está roto y tenemos que reemplazarlo. Este es el conector HDMI, así que lo tenemos que cambiar. Yo soy Leonardo y hoy vamos a darle solución a esta consola. Pasamos al microscopio para observar los daños que tiene este conector. Podemos observar que los pines no hacen contacto con la placa base. Yo pienso que lo han intentado reparar y la soldadura no ha pegado bien. Hay muchas formas de cambiar el conector HDMI. Lo vamos a trabajar como si fuera un móvil. Utilizamos una estación de aire JBC a 380 grados Celsius y 50% de aire. Le vamos dando calor por debajo y hay que tener mucho cuidado porque esta placa disipa muy bien el calor. En la placa de un móvil, en menos de 10 segundos tenemos el conector fuera. En cambio, en las placas de los portátiles y las consolas tardamos un poco más. El conector se mueve, pero de momento se resiste. Así que le vamos a dar calor por la parte superior. Ojo al dato. Si el conector HDMI viene con la soldadura de fábrica, vas a tardar un poco más, así que hay que tener un poco de paciencia. Si dispones de una precalentadora, te va a facilitar muchísimo el trabajo. Son placas que disipan muy bien el calor y hay que tener una estación de aire que mantiene bien la temperatura y el flujo de aire. En el próximo paso tenemos que aplicar un poco de flux y estañar las pistas. De esta forma conseguimos mezclar el estaño antiguo con el nuevo y bajar el punto de fusión. De esta manera podemos hacer una buena limpieza. Utilizamos el soldador a 350 grados Celsius y la malla de soldadora. Para estañar las pistas podemos utilizar estaño en hilo o estaño en pasta. En este paso tenemos que dejar los pads y las pistas limpias. Continuamos con el proceso hasta que la zona se quede libre del estaño antiguo. Empleamos un trozo de algodón y limpia contactos para limpiar la zona. Para una correcta reparación, la superficie del conector tiene que quedar así, bien limpia. Utilizamos máscara ultravioleta para tapar las marcas de la placa base.
Para curar la máscara empleamos una linterna UV o una linterna ultravioleta. Es el momento de colocar el nuevo conector HDMI. Los pines del conector tienen que estar bien alineados en la placa base. Luego aplicamos un poco de flux para mejorar la soldadura. Repito, si tienes la posibilidad de colocar una precalentadora por debajo de la placa base, te va a facilitar muchísimo el trabajo. Para soldar bien los pads hay que conseguir compartir bien el calor en las dos superficies que vamos a soldar. Si no conseguimos calentar las dos partes de una manera uniforme, entonces no vamos a poder soldar las pistas. Las dos zonas tienen que llegar a una temperatura entre 180 grados Celsius y 220 grados reales, dependiendo del estaño que utilices. Por ejemplo, el estaño con plomo funde a una temperatura de 183 grados Celsius y el estaño libre de plomo funde a una temperatura de 217 grados Celsius. Como decía al principio, hay muchas formas para soldar estos conectores. Incluso podemos estañar los pads y luego con la estación de aire aplicar calor y fundir el estaño. Nosotros lo vamos a soldar como si fuera el pin de carga de un móvil. Cuando conseguimos alcanzar esta temperatura, el estaño va a fundir fácilmente y las dos partes metálicas se van a soldar perfectamente. En este canal de YouTube quiero que aprendáis a soldar de forma lógica y no memorizar ninguna temperatura de trabajo. Solo tienes que practicar de forma constante y después de 20 horas de práctica vas a ver los resultados. Esto sí, hay que utilizar un buen estaño y un buen flux. Si te gusta este tipo de contenido, apóyame con un like y yo me encargo personalmente a grabar contenido parecido. Gracias. En esta reparación hemos empleado un soldador de potencia de la marca JBC a 350 grados Celsius. Cada soldador puede mantener mejor o peor la temperatura. Por este motivo hay que levantar la temperatura hasta que el estaño funde bien. Y no olvidar usar un buen flux y un buen estaño. Voy a intentar en la descripción del vídeo poner algún enlace de compra. Si voy a olvidar, avisarme en los comentarios. Gracias. Al final del todo le podemos dar una forma más bonita a estos pines, aplicando un poco de flux y un poco de calor con la estación de aire. Si utilizas una precalentadora por debajo de la placa, entonces el estaño va a fundir perfectamente y la soldadura se va a quedar perfecta como en los pines de carga de los móviles. Aplicamos un poco de flux y con la estación de aire calentamos la zona a 350 grados Celsius. Utilizamos un poco de algodón y limpia contactos para limpiar el flux. Ampliamos el zoom para observar los pines del conector HDMI. Una vez los pines soldados, vamos a soldar las tierras. Para soldar estas patas tenemos que calentar bien la zona y de esta manera el flux se ponga líquido. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain,
Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. Para acabar el trabajo tenemos que soldar las patas también en la parte superior. El truco consiste en calentar por tiempo de 3 segundos y luego aplicar el estaño. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Este es el resultado final. La soldadura tiene que ser fuerte y brillante. Forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a man, a septic. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Saludos.